Muy buenos días, campeones y campeonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Qué bueno, excelente. Bien, hoy día vamos a trabajar el área de personal social. Perfecto. Bien, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando de qué? De los huaicos. Muy bien, cómo afectaban, ¿verdad? Ya está. Entonces, es importante que lo recordemos porque ahora vamos a hacer proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Nuestra meta. Nuestra meta es proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Empecemos. El día de hoy vamos a leer el testimonio de Roberto. A ver, veamos qué nos dice Roberto. Nos dice, estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de dos camiones. Mi esposa dijo, ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua, luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo, porque el agua era espesa, llena de lodo y palos, nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto, escuché a alguien que me decía, dame la mano. Entonces, esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios, también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Como ven, campeones y campeonas, ahí vemos en la imagen, ¿no? Cómo es el huaico. Entonces, algo así similar le pasó a Roberto. Ahí vemos cómo el Guayco, miren, parece como un río grande lleno de café. ¿Qué significa eso? Está lleno de lodo, lleno de tierra, rocas, palos grandes, ¿verdad? Y están llenos por toda la carretera, por todo el camino por donde se les cruza el camino, ¿ya? Entonces, y se entran, y vienen con tanta fuerza ya que rompen las puertas, entran a las casas, destruyen algunas veces casas. Entonces, es un fenómeno natural que pasa cuando ya vimos la semana pasada, cuando no tomamos las precauciones, cuando construimos cerca a las torrenteras, ¿verdad? Entonces, o donde los ríos que ya están secos hace tiempo ya, y pensamos que no se van a volver a formar los ríos, y a veces viene una lluvia fuerte, 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 y se forma el río y empieza a formar nuevamente su camino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado siempre, ¿ya? A ver, veamos, ahí nos tienen unas preguntas. Nos dice la primera pregunta, ¿qué le ocurrió a Roberto? ¿Qué le ocurrió a Roberto, chicos? Estaba junto a su esposa cuando escuchó un sonido muy fuerte, ¿verdad? Como el choque de dos camiones. Ahí estaba tranquilito Roberto y de pronto escuchó ese sonido. La segunda pregunta que nos dice, ¿el fenómeno natural afectó a él y a su esposa? ¿Cómo les afectó? Claro que les afectó, ¿verdad? ¿Cómo les afectó? Ellos estaban bien, al final salieron bien, estaban sanos, vivos, felizmente. Sí, pero ¿qué pasó? Les destruyó la casita. Su casita terminó destruida. Pero felizmente ellos están bien. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir, debemos estar preparadas y preparados. Ahí como ven en las imágenes, allí hay algunos fenómenos naturales que pueden darse, como las lluvias intensas, sí, como los terremotos, como los incendios.
como los huaicos también que hemos visto, ¿verdad? Y tantos otros fenómenos naturales que pueden ocurrir. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Y quién nos protege? ¿O quién nos guía? ¿Quién nos capacita para hacer esas cosas? Es INDECI, ¿ya? INDECI nos dice que debemos tener un plan familiar de emergencias. ¿La tenemos? Algunos dirán sí, otros dirán no, otros pensarán ¿qué es eso? Recién lo estoy escuchando. Muy bien. La cosa es que lo entendamos hoy día. No importa si no lo has hecho todavía, pero de ahora en adelante trátalo de hacer. Trátalo de hacer la actividad y vas a ver qué cosas tienes que hacer para poder tener un plan familiar de emergencias. Entonces, seguimos. Bien, leamos. Plan familiar de emergencias. Esta lectura se les va a enviar, ¿ya? Se les va a enviar. La cosa es que los lean ustedes detalladamente todo. De ahí también va a salir una actividad. Por eso es muy importante que estén atentos durante toda la exposición. Ahora, vamos a hacer nosotros unos análisis, ¿ya? Vamos a sacar pequeñas partecitas, pero ustedes tienen que leerlos. Se tienen que comprometer con que lo voy a leer, ¿ya? Lo tienen que leer para que lo puedan entender y puedan estar preparados. Entonces, seguimos. Voy a hacer unos análisis solamente de algunos párrafos, algunas cositas importantes, ¿ya? El plan de emergencia familiar. Muy bien. Veamos. El plan de emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Todos los integrantes de la familia deben participar en su elaboración y conocer el rol que cada uno tiene que cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencias. Esto de la mochila de emergencias es muy importante y eso lo vamos a ver en poco, en breve vamos a ver qué es lo que tiene que tener una mochila de emergencias. A ver, pero continuamos con la lectura. El plan de emergencias antes de que ocurra el desastre. ¿Qué debemos de hacer antes de que ocurra el desastre? O sea, por ejemplo, ahora ya tenemos que ir planeando. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar las medidas necesarias para una evacuación segura ante una situación de emergencia. Tomar en cuenta las medidas especiales si alguno de los integrantes de tu familia requiere una mayor atención por discapacidad. Profe, ¿qué nos quiere decir todo esto? Bien, nos dice lo siguiente, que ya tienes que estar preparado, hijo, tienes que estar preparado, ¿ya? Tienes que prepararte, tienes que tener tu mochila ya lista, no querer alistar en ese momento, mamá, temblor, temblor, y me pongo a alistar la mantilla, que la radio, que... No, ya tiene que estar todo listo, tienen que estar guardada tu linterna, las aguas, el botiquín, la mantilla, entre otras cosas, ¿ya? A ver, ¿qué más? Prepara y ten lista tu mochila de emergencia. Exacto, ya tiene que estar lista. Ya la tienes que dejar listito en la puerta, cercana a la puerta. Ya tiene que haber un lugar donde ahí nada más se tienen que quedar. ¿Ya? Y como les decía en la primera parte, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta si hay alguno de los integrantes que no puede caminar, tal vez la abuelita que ya no puede caminar rápido, entonces tenemos que saber, papá, tú vas a cargarla, tú vas a hacer esto, mamá, tú vas a hacer el otro, ya tiene que estar todo listo en caso de que pase, ¿ya? Ya tiene que estar listo, ya, o sea, ya tiene que estar pensado. Entonces, pasamos al siguiente. Bien, durante la emergencia, ¿qué debemos hacer? Primero, ante todo, conservar la calma. No desesperarse, no gritar, no llorar. ¿Sí? Siempre agarra y dice, tranquilos, tranquilos, vamos despacio. Tienes que infundir seguridad. Tienes que decir que no se preocupen, que poco a poco, despacio, que no se desesperen. ¿Ya? Si hay alguien que está llorando, que alguien está asustado, tienes que decirle
tranquilo, darle seguridad de que van a salir de esa bien, ¿ya? Ayudar a los demás, si hay alguien que necesita ayuda, llevar no sé, ayudar a tu papá a llevarla a tu abuelita o a algún hermanito pequeño que tengas, ayúdale, ¿ya? Ahora, otra más, ¿qué nos dice? Evacúa rápidamente hacia la zona de seguridad llevando tu mochila de emergencia y tu tarjeta de información familiar. Ya está, muy bien, profe, pero hasta ahorita no me dice qué tengo que llevar en la mochila de emergencia y ahora me aparece eso de la tarjeta de información familiar. ¿Qué son esas cosas? Muy bien, ahorita vamos a verlo. Espérense despacio, ¿ya? Entonces, solamente tenemos que tener en cuenta que la mochila de emergencia la tenemos que llevar a una zona de seguridad, ¿ya? La zona de seguridad va a ser ¿dónde? Digamos si es que hay un temblor, ¿ya? ¿A dónde tú podrías ir para que estés seguro? A una cancha, si es que hay una cancha de fútbol, si es que hay una canchita así de escampado, ahí vas, ¿por qué? Porque ahí no te va a caer nada, ¿verdad? En caso de que de que estés en casita, tal vez se pueden caer las cosas, el ropero, tantas cosas pueden ocurrir si es que te quedas en casa. Entonces, lo mejor es ir a un lugar despejado donde no puedan caer, digamos, alguna pared, no se puedan caer las cosas y puedas estar un poco más tranquilo. ¿Ya? Entonces, a ese lugar tienes que llevar tu mochila, pues tu mochila de emergencia, ahí lo tienes que llevar. ¿Ya? Bueno, después, al finalizar, o sea, ya pasó el terremoto, ¿qué tienes que hacer? Habitar por la zona donde ocurrió el aluvión, el huaico, el terremoto, ¿verdad? No, pues no te vas a ir a agarrar y, profesor, cayó un huaico, voy a ir a mi casa a caminar y por ahí ha pasado el huaico. No, pues. Tienes que tener mucho cuidado, no vas a ir por ahí, tienes que ver que nadie pase por ahí hasta que se tranquilice todo. ¿Ya? Bien, continuamos entonces ahora sí. Ahí está, lo que les había dicho, la mochila de emergencias. ¿Qué tiene que tener la mochila de emergencias? Principales cosas, artículos de higiene, tales como gel antibacterial. Profe, no tengo gel antibacterial. Alcohol, pues, alcohol. Alcohol puedes usar, listo, muy bien, tienes que tener tu alcoholcito, tienes que tener un papel higiénico, una toalla de mano y cara. Profe, solo tengo una toalla. Llevas esa toalla, una toalla nada más. Ya está, listo. ¿Ya? Bueno, aquí dice también un paquete de paños húmedos. Puedes considerarlo también si es que tienes. ¿Ya? Botiquín. El botiquín de primeros auxilios. Siempre también tienes que tener un botiquín de primeros auxilios donde hayan algunos medicamentos, algunas pastillitas para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para un resfriado, ¿ya? Alimentos. Tienes que tener comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate. La comida enlatada, ¿por qué? Porque la comida enlatada no se malogra. Por ejemplo, el atún puede estar guardado y no se malogra, ¿ya? No se malogra. Las galletas de agua también. Las galletas de agua se mantienen muy bien y son un buen alimento cuando tienes necesidad de comer algo y no encuentras nada. Unas galletas de agua son muy buenas, ¿ya? Profe, ¿cómo son las galletas de agua? Son las galletitas normales, ¿ya? Solamente que tienen un nombre especial, se llaman galletas de agua, ¿ya? El agua embotellada sin gas, agüita natural, ¿ya? En una botellita y ya listito, en la mochila tiene que estar listito. El chocolate, profe, ¿el chocolate para qué es? El chocolate calienta, ¿ya? El chocolate calienta cuando tienes frío, tú te comes un chocolate y vas a ver cómo te vas a sentir un poquito más calentito, ¿ya? Entonces, el chocolate no es para que te lo comas así todo de golpe, ¿no? Sino tienes que comer medidamente el chocolate para cuando tienes frío, por ejemplo, ¿ya? Otro importante es el abrigo. El abrigo es de una manta polar, ¿ya? Una mantillita, lo que tengas, ahí listito, ahí en la mochilita también tiene que estar. Esa mochila no se tiene que mover, ¿ya? Bien, artículos de comunicación.
En lo que son artículos de comunicación, por ejemplo, las linternas y pilas, ¿ya? Las linternas tienen que tener pues una linterna listita y una pilita. Un par de pilas ahí afuera por si se acaba la pila, ya pues tienes para poderlas reponer. Una radio portátil. Todos tenemos generalmente una radio portátil, una radio que funciona con pilas, ¿ya? También tenemos que tener una agenda con números de emergencia, ¿ya? Los números de los bomberos, de la policía, de algunos hospitales, tenemos que tener listitos. Entonces, pasa algo, al toque buscas la agenda, ahí están los numeritos, llamas rapidito, ¿ya? Muy bien. Y útiles para escribir, por si necesitas, digamos, no pasó un accidente y ahí sacas de tu mochilita, ahí están los útiles como un lápiz, un cuaderno, cuando necesitas anotar algo, se reúnen los vecinos, vecinos, vamos a hacer esto, tenemos que, para poder mejorar la situación, que el huaico afectado, necesitamos hacer esto, y ya, pues ahí tiene alguien para poder anotar en el cuaderno, con el lapicerito. ¿Ya? Muy bien. Y algo más. Otros. Dinero en efectivo. ¿Ya? Dinero en efectivo tiene que estar guardadito. O sea, importante. Bolsas de plástico resistentes también. ¿Ya? Bolsas de plástico resistentes para cuando necesites cubrirte o cargar algo, pues ahí metes en la bolsa que sea resistente y ya pues te va a durar. Un cuchillo multipropósitos. ¿Qué son, profe, esos? Son unas cuchillitas donde hay desarmadorcitos, hay tijerita, hay cuchillito, hay de todo. Entonces, tenemos que tener un hito de esos. Un encendedor para cuando, digamos, no hay fósforo, entonces el encendedor es algo que podemos usarlo cuando necesitamos algo de calor para poder prender una fogatita, tal vez, cuando, si es que ha pasado algo, ¿no? Plástico para el techo o piso. Ya está, eso también es muy importante. Cinta adhesiva, claro, para pegar también puede pasar cualquier cosa y necesitas pegar algo, al toque la cinta adhesiva y las respectivas mascarillas. Muy bien. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De qué es lo que tiene que ir en la mochila. Ahí está algo más que algunas cosas no hemos visto. Por ejemplo, están el DNI, ¿ya? También el silbato, también tenemos que tener en cuenta un silbato. Ya, lo demás sí lo hemos mencionado, ¿ya? Muy bien. Entonces, así tiene que ser su mochila de emergencia. Todo eso tiene que estar guardado ahí adentro y en un solo lugar. En un solo lugar no se debe de mover de ese lugar. La tarjeta de información. ¿Qué es la tarjeta de información familiar, profe? La tarjeta de información familiar campeonas y campeones es una hojita donde están los datos más importantes de la familia. Ya, por ejemplo, los nombres y apellidos de la mamá. El lugar de trabajo de la mamá. Profe, mi mamá se queda en casa. Ella es ama de casa, se queda cuidándonos. Ah, ya, entonces pones pues la dirección de tu casa. ¿Ya? La dirección de tu casita, el teléfono, el número de teléfono de tu mamá, ¿ya? El lugar de evacuación. ¿Qué es el profe el lugar de evacuación? Es el lugar donde se van a encontrar. O sea, todo esto ya tiene que estar planeado antes del desastre. Digamos, no vas a planear todo esto el día de mañana, ¿ya? Ahí vas a decirle, papá, mamá, a ver, si es que pasara algo, ¿dónde nos encontraríamos? ¿A dónde iríamos? Entonces, su papá le van a decir, ¿sabes qué, hijo, hija? Si es que pasa un terremoto, y pasa algo y tenemos que salir corriendo, entonces nos encontramos en la cancha, ¿ya? En la cancha que está aquí a 2 cuadritas, a una cuadrita, ¿ya? Tienes que ir con tranquilidad, con paciencia, ya que no tienes que desesperarte ni nada, ¿ya? Tienes que ir con seguridad apoyando a los demás. Entonces, hay lugar de evacuación, la cancha. Entonces, ya todos saben, ¿dónde nos íbamos a evacuar? En la cancha. Ya está, y todos van a ir en la cancha. ¿Ya? Lo mismo tienes que hacer del papá,
de la mamá, también de ti. Y si tienes hermanos, también para tus hermanos. Entonces, todos tienen que sacar una copia de toda esa información y les das a tu papá una hojita, le das a tu mamá otra hojita, le das a tu hermano otra hojita. Entonces, ya tienen que estar guardaditos en un solo lugar. Entonces, ya saben ya dónde se van a encontrar y si, digamos, se pierden. Se pierden, ya saben, preguntan a alguien que esté ahí, un mayor, donde les diga, ¿no? Ah, sabe, con mi papá habíamos quedado que nos íbamos a encontrar en tal lugar, pero me he perdido. ¿Dónde es? Y ya le van a poder guiar, pero ya saben ya dónde se iban a encontrar. ¿Ya? Entonces es muy importante esa tarjeta de información familiar. Reflexionemos y respondemos. Bien, nos dice, ¿tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia? Aquí tenemos que ver en nuestra realidad, ¿ya? En el caso que hemos estado tocando ha sido del Guayco, ¿ya? Pero hay personas que no tienen problemas con los Guaicos porque viven en una zona segura donde es casi difícil que llegue el Guayco, ¿ya? Pero, profe, ¿hay otros desastres naturales que pueden ocurrir? Claro, por ejemplo, algún aluvión que inunde toda la casa o algún terremoto, ¿ya? Entonces, eso tienen que saber. ¿Y en qué momento, en qué fecha más o menos? Profe, en mi casa el año pasado ha llovido en noviembre, más o menos, fuerte una lluvia y casi nos ha inundado toda la casa. Entonces, ese sería el desastre al que estaría expuesto tu comunidad, ¿ya? ¿Y en qué época? En noviembre, más o menos. Ya está, muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? Ah, no. Profe, recién estoy haciendo, recién hoy día estamos planeando. Muy bien. Tienes que contestar aquí con la verdad también, ¿ya? Contesta con la verdad. No lo tengo, ya está. Pones no. No hay problema, no es bueno ni malo, ¿ya? Profe, no lo tengo, ya, ahora lo vas a tener. Profe, ya lo tenía. Muy bien, perfecto, ¿ya? Vamos a la siguiente. Nos dice, ¿cuáles son los lugares seguros en tu comunidad? Entonces, ¿dónde es más seguro? ¿Ya? Digamos, ocurre algo, ¿dónde irías? Puede ser una cancha de una losa deportiva o al centro de la pista donde no me pueda pasar nada, donde no se pueda caer alguna pared y entre otras cosas. ¿Ya? En casa, ¿tienen preparada una mochila de emergencias? ¿Qué debe contener? Eso ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es su contenido? Ahora, ¿lo tienen preparado o no? Profe, no lo tengo. Ya, muy bien, pero lo vas a tener ahora. ¿Ya? La siguiente nos dice, ¿han elaborado tarjeta de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? Esa ya la sabemos. ¿Ya? Esa ya la sabemos. Tal vez no la hemos hecho todavía, pero ya sabemos cuáles son los datos que tienen que tener esas tarjetas. ¿Ya? Y finalmente nos dice, ¿qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los simulacros? Claro, muy bien, profe, venían los bomberos, los de la Cruz Roja. Muy bien, ¿ya? Esos son los números de emergencia. O sea, tienen que tener los números de estas entidades para que cualquier cosa, una llamadita para que puedan venir a ayudarlos, a salvarlos, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar. Bien, campeones y campeonas. Entonces la tarea en casa vendría a ser la actividad uno, vendría a ser las preguntitas que hemos estado resolviendo ahorita. Les he dado una idea más o menos de cómo deben de resolver. Ahora ustedes tienen que hacer todas las preguntas, ¿ya? Con bonita letra, en un cuaderno, en una hoja de reuso. Bien, pasamos a la siguiente actividad. La actividad 2. En la actividad 2 es una propuesta de acciones ante un desastre natural. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hacer frente a un aluvión? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Ya? Van a poner lo más importante. No quiero que copien toda lo que se les ha enviado en la lectura. ¿Ya?
tienen que poner las más importantes, las que ustedes consideren más importantes, esas ponen ahí, ¿ya? ¿Qué hacer antes de la lluvión y después de la lluvión? Y durante de la lluvión también, ¿verdad? Ya está, muy bien. Y la actividad 3, la información familiar. Muy bien. La información familiar, nombres, apellidos, ya sabemos toda la información. Eso lo tienen que hacer también para que esté todo listo. Y fin de la actividad, campeonas y campeones. ¿Sí? Entonces, antes de terminar con todo, vamos a hacer una breve reflexión. Bien, ¿crees que tu propuesta de acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Por qué? Bien, hablamos de la segunda tarea en la que tenían que hacer eh, unas acciones. ¿Qué pasaría antes, durante y después? ¿Verdad? Antes, durante y después del desastre natural. Entonces, ahí tienen que proponer. Ya no tienen que copiar del todo, ya tal vez puedan guiarse de la lectura, ya, pero ustedes tienen que ingeniárselas un poco, tienen que pensar qué es lo que haría, no encuentran, se guían de la lectura, ¿ya? Bien, la segunda parte nos dice, el texto Plan familiar de emergencia, ¿te ayudó en la elaboración de tu propuesta? ¿De qué manera? Ahí está, muy bien, ahí nos dice, ¿no? Si es que hemos tenido que leer del texto para poder hacer nuestro plan, claro, hemos leído ahora, ¿no? Yo he sacado algunas partecitas nada más, pero eso nos ha ayudado a hacer que nuestro plan familiar de emergencia. ¿Tuviste dificultades en la elaboración de la propuesta? ¿Cuáles? ¿Qué hiciste para superarlas? ¿Has tenido problemas para pensar qué es lo que hiciste? Ya, ahí entonces puedes especificar, ¿no? Sí, digamos, sí tuve problemas, pero para poderlo superar me guié de la lectura, leí y de ahí ya me tuve una idea y lo pude escribir, ¿ya? Entonces, así tienen que hacerlo más o menos, ¿ya? Así lo tienen que hacer. Entonces, bien, bien campeones y campeones. Eso sería toda la actividad entonces. No olviden de enviar sus evidencias. Solamente una fotito al trabajo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Solamente al trabajo que ustedes están haciendo, las hojitas que escriben, ahí le van a tomar una fotito. ¿Ya? Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.